La idea es que creo que no sé qué tan bien se vea por la posición de la computadora. De todas formas, estoy grabando la sesión con otra cámara para que tenga un mejor ángulo. Entonces, ahorita pues vamos a ver qué tal se ve de esta forma, y de todas formas yo les compartiré más adelante la grabación de la cámara, ¿no? Del otro ángulo, que es mucho mejor que el de la computadora. Entonces, más o menos creo que ya están la mayoría, ¿o no? ¿Cuántos miembros? Mostrar participantes, vamos a ver cuántos están. ¿Qué pasa? Sí. Ok, entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. O sea que estamos como a la mitad de participantes. Entonces, ¿les parece si empezamos de una vez o nos esperamos otro momento, a ver si un minuto en lo que acaban de llegar todos los demás? 14, no, ya hay más, ¿verdad? 14, 2, 4, 6, 20. Ya están casi todos. 4, 12. Ya están casi todos. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces con el primer tema de la primera unidad. Alcoholes, éteres y fenoles. Entonces, ahí ustedes me van diciendo si esta cuestión más o menos se alcanza a ver. Por ejemplo, entonces, ahí se ven bien las letras, no se ve al revés, sino para que se traiga un espejo. Está bien, profe. ¿Sí? Está bien, profe. Entonces, tenemos éteres y fenoles. Entonces, la unidad 1 es alcoholes, éteres y fenoles. Entonces, vamos a presentar cuáles son cada uno de ellos, algunas características estructurales, físicas, químicas, y sobre todo, obviamente vamos a empezar con la nomenclatura de cada uno de ellos también, para luego ir hacia las reacciones. Entonces, esa es más o menos la idea de todo esto. Entonces, los primeros, que serían los alcoholes, tienen una fórmula general en donde tenemos una cadena carbonada, donde la vamos a representar como R, y luego va a estar unidos a un hidroxilo. Entonces, R es una cadena de carbonos. Y además tiene entonces el OH, que lo conocemos como hidroxilo, como grupo hidroxilo. Entonces, los alcoholes siempre van a tener esta característica: un oxígeno unido a un hidrógeno que está unido a una cadena de carbonos. Puede ser de 1 hasta una cantidad grande, ¿no? No importa, el chiste es que tenga el hidroxilo unido a un carbono. Entonces, la cadena de carbonos, dependiendo del tamaño, pues será también el nombre, ¿no? Entonces, la idea de los alcoholes es esta ROH. En el caso de los éteres, aquí es el oxígeno unido a dos cadenas de carbonos. Entonces, en lugar de estar unido a un hidrógeno, está unido a dos cadenas de carbonos, que pueden ser del mismo tamaño o pueden ser diferentes. No sé si hasta ahí vamos bien. También R' y R son cadenas de carbonos. Entonces tienen cierta similitud estructural, sin embargo, en este caso son dos cadenas unidas a un oxígeno, y es solo una cadena unida a un oxígeno. Y en el caso de los fenoles, de todas formas pueden ir escribiendo las cosas en el chat,
y lo voy revisando poco a poco. Y entonces, por si hay alguna cuestión, o si lo quieren interrumpir con el audio, también está bien, perfecto, ¿no? No hay problema. Y los fenoles tenemos compuestos aromáticos, como por ejemplo cadenas de benceno, y entonces este es como tal el fenol. Entonces el fenol es un anillo aromático de 6 carbonos unido a un oxígeno, y entonces este se conoce como fenoles. Tiene similitudes en la cuestión de los alcoholes, sin embargo tiene algunas diferencias por el carácter aromático que tiene el fenol. Entonces nos vamos a enfocar primero a estos, y luego nos vamos a ir hacia los éteres y luego hacia los fenoles. Pero primero vamos a abordar en general cuando R puede ser cadena, cuando tienen las cadenas abiertas, o cicloalcanos, cicloalquenos, alquinos, ¿no? Entonces esta cuestión. Entonces, ¿hasta aquí no hay problema? Vamos a ver qué dicen acá. No se ve muy bien, ok. Esa es la cuestión de, tal vez con otro color. Vamos a ver por acá hay uno negro. De todas formas les comento la idea del video que estoy generando con la cámara. Se ve mucho mejor que la cuestión acá. Entonces trataré de hacerlo tal vez un poco más grande y cambiarlo con el color, ¿no? Sobre todo. Entonces vamos a probar con el otro plumón a ver si es negro. Entonces, por ejemplo, yo creo que podemos subirlos a... Bueno, el video que se obtiene de la cámara es un poco más pesado que se obtiene en Teams, entonces tal vez sea más conveniente YouTube y sacamos el enlace de ahí para y lo colocamos en Teams. Entonces, vamos a ver si con este plumón funciona mejor. Entonces, por ejemplo, también voy a tratar de escribirlo un poco más grande. Ya si no, pues que veremos qué podemos hacer. ¿Se ve mejor así? ¿O se sigue igual? Sí. Sí, parece. ¿Sí? ¿Se ve mejor? Ok, entonces tratar de hacer las letras más grandes con un color más oscuro para que haya ese contraste. Ahí está. Entonces, el alcohol más pequeño es este. Cuando tenemos entonces, metanol es el alcohol más pequeñito. Y entonces, en el caso, por ejemplo, que genera, si lo comparamos con el agua, que genera interacciones moleculares más fuertes, porque tiene más posibilidad de formar puentes de hidrógeno, pues entonces se requiere más energía para separar las moléculas comparadas con el metanol. En ambos casos, ¿no? Tanto el punto de fusión, son casi 100 grados de diferencia, 97 grados de diferencia, y aquí son 35 grados de diferencia. Entonces, las interacciones intermoleculares tipo puentes de hidrógeno provocan estas diferencias en el punto de ebullición y en los puntos de fusión. Entonces es una de las características de los alcoholes. Entonces, va quedando clara esta cuestión. En el caso, por ejemplo, del etanol, que sería otro parecido, ¿qué pasaría con el punto de fusión? ¿Qué se imagina con los puntos de fusión y de ebullición? ¿Qué podrían imaginar que podría pasar en ese caso? Aquí siguen poniendo los nombres de los alcoholes, pensé que eran las respuestas. Entonces, en el caso, por ejemplo, del etanol, que se parecería al metanol, pero con una cadena más larga, con un carbono más, empezarían también a generarse las interacciones de tipo fuerzas de London. Entonces, en principio deberían de aumentar ambos, tanto el punto de ebullición como el punto de fusión. Sin embargo, tal vez no tanto como en el caso del agua. Entonces, el punto de ebullición es de 78 grados Celsius, este es el punto de ebullición,
Y en el caso del punto de fusión es de menos 100. Menos 114 grados Celsius, el punto de fusión. Entonces, en el primer caso, el punto de ebullición aumenta y en el segundo caso disminuye ligeramente. Entonces, estas características, sobre todo el punto de ebullición en donde se separan las moléculas de agua en un gas, o del metanol o del etanol, requieren más energía debido a las interacciones de puentes de hidrógeno que gobiernan sobre todo en la fase líquida. En la fase sólida ya no es tan sencillo en ese sentido, y estos, por la estructura todavía que es más o menos complicada, empiezan a disminuir, pero mientras va creciendo la cadena va a ir aumentando después, más adelante, como a partir del carbono número 4, el punto de fusión. Entonces, esta es una de las características importantes, ¿no? Las interacciones intermoleculares que gobiernan entonces ciertas características físicas como el punto de ebullición o el punto de fusión. ¿Sí? ¿Más o menos va quedando claro la idea? ¿O hay alguna duda? Sí, profe. Ok, entonces, ¿podemos borrar esta parte? Creo que ya más o menos quedó claro. Sí. Ok. Sí, maestro. Perfecto. Entonces, así a grandes rasgos, esa es una de las características importantes y lo iremos viendo sobre todo en los ejemplos que vayan presentando y cómo los vamos a ir comentando, cómo van siendo estas características, ¿no? Esta parte de las características físicas y químicas que pueden encontrar en los alcoholes que vayan a desarrollar, pues veremos esas diferencias en función de las interacciones intermoleculares y la estructura como tal. Entonces vamos a pasar entonces a la nomenclatura, ahora sí, para que podamos encontrar cuáles son las diferencias entre los nombres que van encontrando en la literatura de los compuestos que van a ir buscando. Entonces dijimos que cuando tenemos un carbono se llama, proviene del nombre de metano, y el alcohol se llama metanol. Y la estructura, pues dijimos que es un carbono con un hidroxilo. En el caso de dos carbonos, se llama etano, aquí me faltó poner el alcano análogo, y entonces se llama etanol, y entonces tiene dos carbonos, y entonces unidos al hidroxilo. Luego de tres carbonos tenemos el propano como alcano, y le agregamos la terminación ol o la L, propanol. Y entonces tenemos tres átomos de carbono unidos y un hidroxilo en un carbono terminal. Sin embargo, no es el único propanol que existe. ¿Dónde podría estar unido el oxígeno también? Podría ser unido en medio de la cadena y ya sería un alcohol secundario. Y entonces tendríamos el isopropanol. Entonces, el isopropanol tenemos el CH3 unido a un CH, unido a un CH3, y en el CH tenemos el hidroxilo. Entonces, el isopropanol es un isómero del propanol, en donde el propanol tenemos el hidroxilo unido a la cadena terminal, y en el isopropanol el hidroxilo está unido al carbono del medio. Como mencionaron, es un alcohol primario y este es un alcohol secundario. También es un alcohol primario, igual que el alcohol metílico se considera así, ¿no? Como primario también. Entonces, este es un alcohol primario. Cuando el oxígeno está unido a un carbono terminal, es un alcohol primario. Cuando está unido a un carbono secundario, es porque está unido a un carbono del medio de una cadena. Y luego, entonces, por ejemplo, tenemos de 4 carbonos, vamos a ver si caben aquí los de 4 carbonos, que vendría el butano, y entonces sería primero el butanol.
El butanol sería una cadena de 4 carbonos y en el carbono terminal tendría el hidroxilo. Pero no es el único alcohol de 4 carbonos. También tenemos el isobutanol. Entonces podría ser CH3, CH2, CH3 y entonces en uno de los carbonos del medio se encuentra el oxígeno y entonces ese sería el isobutanol. Y quedamos que este era primario, este secundario, y existe uno que es todavía otro isómero que sería el terbutanol. Vamos a poner butanol y entonces tenemos CH3 unido a un carbono cuaternario y el de medio, tiene el hidroxilo. Y entonces en el caso del terbutanol tenemos, o alcohol terbutílico, tenemos un carbono que está unido a 3 carbonos y ese carbono que está unido a 3 carbonos también está unido al oxígeno. Y este es un alcohol terciario, que es el más utilizado. Entonces aquí tenemos unos isómeros que son diferentes con 4 carbonos y que tienen que ver con el butano. ¿Hasta ahí va quedando claro? ¿Sí se alcanza a ver más o menos? Aquí ya no mencionaron bien, siguen poniendo ahorita ejemplos, ahorita los revisamos, ahorita los reviso con los nombres. Para que no haya problema. Entonces aquí tenemos ejemplos, ¿no? Entonces de los... ¿Puedo borrar estos primeros? ¿No hay problema? Yo no veo bien el pizarrón. Ok, esperemos que el video quede bien para que no haya problema. Ok, entonces voy a retomar esta parte del butano para que a ver si se alcanza a ver mejor, porque esta es una cuestión importante, porque de aquí vamos a derivar en algunas otras cuestiones. Entonces vamos a poner el butanol, CH3, CH2, 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 OH. Entonces dijimos el otro isómero que era el CH3, CH2, vamos a ponerlo aquí, el OH y el CH3. Entonces tenemos estos dos isómeros. Ahorita todavía no vamos a ver el terbutanol, pero sí estos dos isómeros. Entonces el del butanol. Entonces en la UPAC, o sea, ahorita ya dijimos que este era el isobutanol y este era el butanol como tal. Sin embargo, la UPAC menciona que dice, bueno, la cadena más larga es de 4 átomos de carbono. Entonces estos átomos de carbono va a ser 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Por lo tanto viene del butano. Y en el carbono 1 se encuentra el hidroxilo. Entonces el nombre, estrictamente hablando, más purista, digamos, sería el que en la posición 1 se encuentra el alcohol. Entonces se llamaría el 1-butanol. En el caso de abajo tendríamos la cadena de carbonos 1, 2, 3, 4, de tal forma de que el hidroxilo se encuentra en el carbono 2. Por lo tanto, este se llamará 2-butanol. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre el hidroxilo en la cadena principal, será la posición que se le dé al alcohol, ¿no? Entonces en este caso es el 2-butanol y este sería el 1-butanol. ¿Podría existir el 3-butanol? O sea, si nosotros ponemos, por ejemplo, CH3, CH,
CH2, CH3 y ponemos el alcohol en esta posición. Aquí la cuestión es que la IUPAC en las reglas dice que la cadena se enumera en donde la primera sustitución se encuentre lo más cercano a una terminación. Es decir, aquí empezamos a numerar aquí 1, 2, 3, 4 y en 2 estaba el alcohol, y en este caso vamos a enumerar en el otro sentido 1, 2, 3, 4 y entonces sigue siendo el 2-butanol. Entonces tanto esta estructura como esta estructura son las mismas. Entonces no existe el 3-butanol como tal, solo existe el 1-butanol y el 2-butanol. Sin embargo, pusimos hace rato el terbutanol, ¿no? Dijimos que teníamos el CH3 unido a un carbono, CH3, CH3, OH. Pero esa molécula, a pesar de que es un isómero del butanol, ya no se nombra como butanol en el nombre sistemático de la IUPAC. Este es el 1-butanol porque la cadena más larga es de 4 carbonos, y este es el 2-butanol porque la cadena más larga es de 4 carbonos, como es el mismo caso de abajo. ¿De cuántos carbonos será esta cadena de este otro alcohol? Estoy poniendo con verde. Entonces, la cadena pues va a ser de 1, de 2 y de 3 carbonos. Entonces, como tal, ya no es un butanol, ahora es un propanol. Pero este propanol tiene en la posición 2 un metil y un hidroxilo. Entonces este es un propanol que está sustituido en 2 por un metil. Entonces nosotros lo vamos a nombrar como primero las sustituciones, 2 metil y luego la posición del alcohol con el nombre del grupo funcional, propanol. Entonces tenemos el 2-metil, 2-propanol, sería el nombre sistemático del terbutanol. Ok, siguen poniendo algunos nombres. Entonces el terbutanol sistemáticamente por las reglas de la IUPAC se llamará 2-metil 2-propanol. Si más o menos queda claro, este lo voy a borrar porque este no es el mismo de arriba justamente. Entonces tenemos el 1-butanol cuando el hidroxilo está en posición 1, el 2-butanol cuando el hidroxilo está en posición 2 de la cadena de carbonos, y el 2-metil 2-propanol, que es un isómero del butanol, en donde la cadena más larga es de 3 carbonos y en posición 2 tenemos un metil y un hidroxilo. Entonces, no sé si hasta este punto alcancemos a tener alguna duda hasta aquí sobre estos 3 nombres. No, profe. Ok, perfecto. Todo bien, profe. Ok, entonces vamos a pasar al de 5 carbonos. Entonces voy a borrar estos de 4 carbonos, esperanzados de que no haya mucho problema. Una muestra aleatoria de 3, que dijeron que no. Bueno, entonces ahí está. Entonces, ¿qué pasaría ahora si tenemos 2, 4, 5 y entonces tenemos el alcohol, el hidroxilo? Y entonces cuando tenemos 5 carbonos, la cadena más larga es de, obviamente, de 5, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y el alcohol o el hidroxilo se encuentra en la posición 1. Por lo tanto, como es de 5, proviene del pentano, y entonces se llamará 1, ¿con qué color estaba poniendo? Con azul, ¿verdad? Este será el 1-pentanol. Entonces, ¿cuál podría ser otro pentanol que no sea el 1-pentanol? Pues habría que recorrer el grupo hidroxilo a alguna de las posiciones intermedias de la cadena de 5 carbonos. Por ejemplo, podemos poner el CH3, CH con el hidroxilo. Entonces está CH2, 2, 4, 5. 2, 4, 5. Entonces tenemos aquí la cuestión
en donde la cadena ahora la voy a enumerar de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora el hidroxilo se encuentra en posición 2. Por lo tanto, este se llamará 2-pentanol. Entonces, el 2-pentanol tenemos el hidroxilo en la posición 2 de la cadena más larga de carbonos. En este caso podría existir el 3-pentanol. Vamos a pintarlo y vamos a corroborar si existe o no. Entonces tenemos CH2, luego el CH, aquí tendríamos el hidroxilo, luego el CH2 y luego el CH3. Entonces, en el caso de cuando el hidroxilo esté justo en el carbono del medio, pues podemos decir que hay 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Lo podríamos enumerar de la otra forma: 1, 2, 3, 4, 5. Pero vemos que independientemente si contamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el hidroxilo está justamente en la posición 3 en ambos casos. Por lo tanto, no hay tanto problema si lo enumeramos de un lado o del otro lado. Sigue siendo que en la posición 3 está el hidroxilo. Entonces, sí existe con esta cuestión, sí existe el 3-pentanol. Entonces tenemos hasta ahorita 3 isómeros diferentes, obviamente, del pentanol: el 1-pentanol, el 2-pentanol y el 3-pentanol. Puede existir el 4-pentanol, o sea que la posición del hidroxilo está acá, pues sería como este, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pero entonces la posición más cercana a uno de los extremos está en 2 en realidad, y entonces el 4-pentanol ya no existe. Sin embargo, podemos tener pentanoles sustituidos, que ya no se convertirían en pentanol como tal. Por ejemplo, tendríamos el CH3, CH con metil, y el hidroxil, entonces no es un CH, sería C nada más, CH2 y CH3. Entonces, ese también tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pero ya no sería un pentanol estrictamente hablando. Sería 1, 2, 3, 4 carbonos, la cadena más larga sería un butanol, y en posición 2 tendríamos un metil, este sería el 2-metil, y luego en posición 2 está el alcohol, 2-butanol. Entonces tenemos ahí el 2-metil, 2-butanol. ¿Puede existir otra estructura isomérica al pentanol en función de una cadena de 4 carbonos? Sí, sí se puede. Podemos tener, por ejemplo, ahora en donde el alcohol, el metil se queda en la misma posición, o en el carbono de ahí, el alcohol lo pasamos al siguiente carbono. Este es un CH, este es otro CH, y luego el último carbono. Y entonces ahora aquí tenemos 2 sustituciones en el segundo carbono de cada uno de los extremos. Siempre le vamos a dar preferencia al grupo principal. El grupo principal es el alcohol, por lo tanto el alcohol buscará tener siempre el número más pequeñito. Por lo tanto vamos a enumerar en sentido de derecha a izquierda: 1, 2, 3, 4, y entonces en posición 2 se encuentra el alcohol y en posición 3 se encuentra el metil. Por lo tanto, el nombre de este compuesto será: en 3 está el metil y en 2 está el alcohol. Como es de cadena de 4 carbonos, se llama butanol. Entonces sería el 3-metil, este parece un 1, el 3-metil 2-butanol. ¿Sí? Más o menos. Profe, Ajá. ¿cómo había quedado el penúltimo que hizo? Es que no alcanzo a distinguir bien en la pantalla. 2-metil... 2-metil, 2-butanol. Ok, gracias. Este es 2-metil, vamos a ver si puedo hacer que se vea un poco mejor. 2-metil, 2-butanol. Entonces tenemos el 1-pentanol, cadena de 5 carbonos, la posición 1 del alcohol.
cadena de 5 carbonos, posición 2 el alcohol, 2 pentanol, 5 carbonos, posición 3 el alcohol, 3 pentanol. 4 carbonos, posiciones 2 el alcohol y el metil, entonces era el 2 metil, 2 butanol. 4 carbonos la cadena y podemos poner el oxígeno en posición 2, el hidroxilo en posición 2 y el metil en posición 3, entonces sería el 3 metil, 2 butanol. Entonces, estos serían los isómeros del pentanol hasta de 4 carbonos, la cadena principal. Existe otro isómero. Voy a borrar estos de acá abajo, el 2 pentanol y el 3 pentanol, para poner el otro isómero que también existe del pentanol, en donde tenemos, por ejemplo, CH3, CH2, OH. Ahí. CH3 y CH3. Este es un alcohol en el cual tenemos una cadena de 3 carbonos. Entonces dijimos que el oxígeno siempre le va a dar preferencia a la cadena principal de los alcoholes, por lo tanto la numeración es que este es el carbono 1, este es el carbono 2 y cualquiera de los 3 metilos es el carbono 3. Por lo tanto es un alcohol de una cadena de 3 carbonos, por lo tanto es un propanol. Sí, la idea es subirlo también a YouTube, el video que se está filmando por acá, ya lo veremos, y además creo que ya verán la filmación, me parece que es un poco mejor, creo, ya lo veremos. Y entonces el nombre de este compuesto, a partir de esto, es que en posición 2 se encuentran 2 metilos, entonces tenemos el 2,2 dimetil, y luego en posición 1 está el alcohol de un propanol. Entonces el nombre sistemático de este compuesto se va a llamar 2,2-dimetil 1-propanol. No sé si en este ejemplo haya alguna duda. No, profe. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Entonces, en este caso, tenemos la cadena de 3 carbonos, 2 metilos en posición 2, y en posición 1 se encuentra el alcohol, entonces 2,2-dimetilpropanol. Esos serían todos los isómeros, por lo menos de manera estructural, en el sentido de que son isómeros constitucionales del pentanol. Entonces voy a borrar el primero otra vez, bueno, no otra vez, ahora sí voy a borrar el primero, esto de acá también. Dejamos un momento del 2-dimetil 1-propanol si tienes alguna duda. Y entonces vamos a utilizar un ejemplo anterior, el 2-butanol. Entonces el 2-butanol, me voy a regresar a este ejemplo para ver otra cuestión también importante, en donde tenemos el alcohol en posición 2 en una cadena de 4 carbonos. Sin embargo, resulta que en este caso, ahora sí voy a borrar este de acá, el 2-butanol tiene dos configuraciones diferentes. ¿Cuáles son esas dos configuraciones diferentes? Si revisamos este carbono, justamente este de aquí, resulta que tiene unido un oxígeno, el hidroxilo del alcohol,
tiene unido un hidrógeno, tiene unido un metil y tiene unido además un etil, ¿no? El hidroxilo, el hidrógeno, el metil y el etil. Entonces, este carbono que tiene 4 grupos unidos diferentes, hidroxilo, hidrógeno, metil y etil, se conoce, si recuerdan, como carbono quiral o centro estereogénico, o carbono asimétrico, y entonces tiene configuraciones, si recuerdan, R o S, del rectus, de latín rectus derecha o de latín sinister, que quiere decir izquierda, con letras mayúsculas, ¿no? Entonces, dependiendo de la orientación de los 4 sustituyentes en el carbono tetraédrico, será R o configuración S. Entonces, ¿cuál es cuál? Bueno, tenemos, para saber esas configuraciones, vamos a pintar algunos, vamos a pintar el carbono, en donde ponemos el etil y el oxígeno en el plano del pizarrón. Utilizamos la proyección de cuña aérea, ponemos el otro metil, hacia enfrente del plano, y pasamos el hidrógeno en la parte de atrás. Entonces, si ustedes recuerdan la configuración absoluta, si ustedes recuerdan la configuración absoluta R o S, había unas reglas según Kahn, Ingold y Prelog. Entonces, la primera regla era la prioridad de los grupos funcionales. Entonces, la primera regla era la 1 es la... Entonces, la prioridad... ¿Qué dice? ¿Me puede repetir, por favor, el quiral qué? Entonces, el carbono es carbono... Ahí está. Estos son los... Otra vez. El carbono quiral, centro estereogénico, carbono simétrico son sinónimos de este carbono que tiene 4 grupos sustituyentes diferentes. Si los 4 grupos son diferentes, entonces es un carbono quiral o centro estereogénico, carbono simétrico, y puede tener 2 configuraciones absolutas, la R o la S. Y entonces es lo que vamos a hacer este punto. Para determinar si es R o S, vamos a hacer una serie de reglas que desarrollaron 3 investigadores, Kahn, Ingold y Prelog, y entonces bajo esas reglas uno es la prioridad. La prioridad decían que tendrá mayor prioridad quien tenga mayor número atómico. Entonces, en función del número atómico, ¿no? De Z. Y entonces Z, en el caso del oxígeno, tiene mayor número atómico que los carbonos, y los carbonos tienen mayor número atómico que el hidrógeno. Entonces, la prioridad en este caso se le asigna prioridad al oxígeno como prioridad 1. El hidrógeno, pobrecito, no sé si recuerdan, tiene siempre la última prioridad. No hay un átomo más chiquito que el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno siempre va a ser la prioridad 4. Y aquí habría una diferencia entre estos dos. Tenemos 2 átomos iguales de carbono. Como la prioridad es en función del número atómico y los 2 carbonos, pues estos empatan. Pero son grupos diferentes. Este es un metil y este es un etil. Entonces, la siguiente cuestión es ver que si hay átomos iguales, si tenemos átomos iguales, entonces revisar los siguientes átomos unidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este carbono tiene 3 hidrógenos unidos, hidrógeno, 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 y en este caso el carbono que está unido al carbono quiral tiene un hidrógeno, otro hidrógeno y un metil. Entonces, cuando analizamos los siguientes átomos unidos a los átomos que están unidos al carbono quiral, tenemos hidrógeno, hidrógeno, metil, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Por número atómico, le gana a cualquiera de estos de acá. Por lo tanto, la prioridad 2 será el etil y la prioridad 3 será el metil.
Ya que están asignadas las prioridades por número atómico y por los átomos que están unidos a los átomos iguales que están unidos al carbono quiral, entonces, y así nos vamos, si sigue habiendo empate, nos seguimos al siguiente átomo y al siguiente átomo hasta que haya una diferencia. Si son dos grupos iguales, pues no va a haber diferencia y por lo tanto no será quiral. Pero si es quiral, porque tiene 4 grupos diferentes, vamos a encontrar una diferencia en algún momento. Entonces, este análisis siempre se tiene que estar repitiendo las veces que sean necesarias para encontrar las diferencias entre dos átomos, entre dos grupos diferentes. Entonces, ya que se asoció la prioridad 1, 2 y 3 y 4, la siguiente regla entonces sería enviar la prioridad 4 a la cuña aérea de atrás. Entonces, quiere decir que en esta proyección de cuña aérea, la posición 4, la prioridad 4, la vamos a mantener en la parte de atrás, en la cuña punteada, o la vamos a mover, a lo mejor tenemos que mover la estructura para que el hidrógeno pase hacia atrás. Entonces, en este caso yo lo pinté a propósito de esta forma, para evitarme un dibujo más, pero ahorita lo vamos a hacer con otro ejemplo, y si es que alcance el tiempo. Y entonces, en este caso, perdón, el hidrógeno, como ya está en la posición 4, entonces pasamos a en la cuña aérea de atrás, perdón, entonces pasamos a la cuarta regla. Ver la prioridad 1, 2 y 3. Se analizan el 1, 2 y 3. Si estos se encuentran, por ejemplo, acomodados de tal forma de que estén a favor de las manecillas del reloj, entonces será R de rectus, derecha, y si están acomodados en contra de las manecillas del reloj, entonces serán S, izquierda, del latín sinister. Entonces, en este sentido, ¿cómo están acomodados estos? Tenemos que poner la posición 4 atrás, eso es súper importante. Si la posición 4 no está atrás, todo lo demás está mal. Entonces, esto es bien importante, que la posición 4 en la proyección de cuña esté en la parte trasera de la molécula. Y entonces, cuando este está en la parte de atrás, entonces podemos analizar el 1, 2, 3. Entonces aquí está el 1, el 2 y el 3. Está como esta, ¿verdad? En contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, esta molécula es el S. Y sería, estrictamente hablando, por el IPAC lo menciona, el nombre de esta molécula sería el S entre paréntesis al inicio del nombre, y se llamaría 2-butanol. Entonces, el S2-butanol es la molécula orgánica en la cual la posición 4 está en la parte de atrás en la cuña aérea, y el acomodo de las prioridades de los otros 3 grupos se encuentra colocados de esta forma, que representan en contra de las manecillas del reloj, y entonces es la configuración absoluta S. ¿Sí? ¿O hay alguna duda en este momento? ¿O no hay ninguna duda? Un momento para que lo piensen. No, está bien. ¿Sí? ¿No se han dormido? ¿Dónde se guardó? Acá. Entonces, voy a borrar la parte que está en rojo, todo esto, para escribir el otro compuesto que sería el enantiómero del S, o sea, la estructura del R. Entonces voy a borrar esta parte. Entonces tenemos para poder representar la estructura R, porque esta es la S, los enantiómeros se conocen así porque además son
imágenes especulares, es decir, como si se estuvieran viendo en un espejo. Y entonces voy a pintar la misma estructura, pero como si fuese el reflejo en un espejo. Por lo tanto, el carbono quedará aquí, el oxígeno quedará hacia arriba, hacia atrás, pero de ahora del lado izquierdo quedará el hidrógeno, hacia enfrente, pero ahora del lado izquierdo quedará el metilo, y en la otro enlace que está sobre el plano quedará el etilo. Entonces, si hacemos la misma idea que en el caso anterior, sabemos que la prioridad 1 es el oxígeno, aquí está, esta es la prioridad 1, la prioridad 2 es el etil, esta es la prioridad 2, la prioridad 3 es el metil, esta es la prioridad 3 entonces, y la prioridad 4 sigue siendo el hidrógeno. Entonces, como el hidrógeno ya está en la parte de atrás en el primer caso, en el segundo caso, cuando pintamos su imagen especular, sigue estando en la posición de atrás. Entonces, podemos entonces determinar que ahora el acomodo de las posiciones 1, 2 y 3 está ahora a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto este es el enantiómero R. Y entonces lo podemos definir, o se define con la nomenclatura de la IUPAC como, entre paréntesis, R2 butanol. Y entonces el S2-butanol y el R2-butanol también son isómeros del butanol, solo que estos son estereoisómeros. En el caso específico son enantiómeros, este con respecto a este. Entonces, ay, ya me perdí yo. Ok, entonces estos son enantiómeros, son estereoisómeros y son imágenes especulares, por eso son enantiómeros. Uno tiene configuración S, el otro tiene configuración R. Y tienen configuración, o sea, son imágenes especulares, no son superponibles, son compuestos diferentes. No sé si recuerdan lo de la mano derecha, la mano izquierda, por eso se llama el quiral, de kiros mano. Entonces la mano derecha no es igual que la mano izquierda, son reflejos una de la otra, en este caso también. Y la condición, y en este caso exactamente tienen que tener 4 grupos diferentes, ¿no? Para que puedan tener esa quiralidad, justamente. Entonces tenemos aquí el R y el S. ¿Sí? ¿No hay problema? Entonces, bajo esta perspectiva, podríamos encontrar diferentes isómeros de los alcoholes en función de, no solamente estructuralmente, no constitucionales nada más, sino también isómeros bajo esta idea. Y esto tiene una gran importancia en muchos sentidos, porque hay compuestos orgánicos en los cuales la diferencia de S y el R es bastante importante. Normalmente estos no tienen diferencias en las propiedades físicas y químicas. Bueno, en las propiedades físicas, en las químicas claro que sí. En las propiedades físicas casi no tienen diferencias más que la rotación de la luz polarizada, que bueno, ese es otro tema de otro punto. Entonces, aquí la idea es que existen diferencias físicas leves entre el R y el S, que sería la rotación de la luz polarizada, y las diferencias químicas sí son bastante más marcadas. Y entonces, por ejemplo, hay compuestos que pueden ser benéficos, medicamentos que utilizan a lo mejor el R o el S y tienen cierta acción en el cuerpo, y el enantiómero normalmente o es más tóxico o carece de actividad biológica. Las enzimas que utilizamos cotidianamente, o el cuerpo utiliza todas las enzimas tienen una configuración definida, que está definida por supuesto por muchos grupos asimétricos. Entonces esas son cosas un poco más complejas, las veremos más adelante en la unidad de aminoácidos y proteínas, pero más o menos la idea surge a partir de esta base de la quiralidad de los carbonos que tienen 4 grupos diferentes.
que en el caso de los alcoholes hay bastantes ejemplos en ese sentido. Incluso a lo mejor alguno de los compuestos que ustedes escojan para exponerlo, van a encontrar esas diferencias entre el R y el S que normalmente parecieran triviales, ¿no? Que en realidad no lo son. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿No hay problema? ¿Cuánto tiempo nos queda? 20 minutos acá en la... Ok. Muy bien. Perfecto. Entonces voy a borrar ahora toda esta parte. Espero que más o menos haya quedado sin mucho problema. Para pasar al siguiente punto, bueno, a la siguiente parte de la nomenclatura. Vamos a borrar lo de los nombres. Y vamos a borrar a los enantiógenos, al S y al R. Entonces, sí, todos los dos para no tampoco. Entonces, para ahorrarme el gasto de plumones, no sé si recuerden, por ejemplo, si yo pongo el CH3, CH2, 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 2, 4, 5, 2, 4, 5, nos habíamos quedado en los pentanoles y ahora vamos al hexanol. Este sería el 1 hexanol, porque tiene justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, perdón. La cadena de 6 carbonos, en donde en el carbono 1 está el oxígeno y el hidroxilo, entonces se llama 1-hexanol. Pero también lo puedo representar de otra forma, que va a ser importante, porque la mayoría de los libros y de los artículos en donde incluyen compuestos, pues es más fácil dibujarlos de esa forma por la complejidad de los compuestos. Entonces, conforme vamos aumentando carbonos, es más tardado, más complicado andar dibujando los H3, H2, 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 H2. Entonces, lo que se hace normalmente es la estructura de línea, en donde cada extremo es un carbono y cada ángulo es un carbono. Entonces, este es el CH3, este es un CH2, un CH2, un CH2, un CH2 y un CH2. Entonces tenemos justamente un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 y 6 carbonos. Entonces en posición 1 está el oxígeno, es el 1-hexanol. El 2, el 3, el 4 y el 5, todos son CH2. El 6 es un metil, y entonces este se debe de representar. No se pintan ni los carbonos y tampoco los hidrógenos, a menos de que sea por alguna necesidad importante el indicarlos, pero en principio en la estructura de líneas no se pintan más que como líneas anguladas. En este sentido, cada ángulo representa un carbono y cada extremo también. Entonces, si eso queda claro, por ejemplo, yo puedo poner los isómeros del hexanol en posición, por ejemplo, el oxígeno en posición 2. Este sería el 1-hexanol, que dijimos, y este sería, en el segundo caso, sería el 2-hexanol, ¿no? Porque está en posición siendo congruentes con los colorcitos, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en posición 2 está el hidroxilo y entonces se llama 2-hexanol. ¿Podría estar en posición 3? Sí, puede estar en posición 3, por lo tanto pintamos la estructura de líneas y en la posición 3 pintamos el oxígeno. Y entonces ese sería en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 3-hexanol. El 3-hexanol entonces tiene el hidroxilo justamente en la posición 3. ¿Puede existir el 4-hexanol? No, porque sería 1, 2, 3, ¿no? O sea, tendríamos que contar en el otro sentido. Por lo tanto, el 4-hexanol como tal no existe porque es el mismo que el 3-hexanol. Sin embargo, hay otros isómeros, por ejemplo,
Podemos pintar 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5. Podemos pintar el hidroxilo, por ejemplo, en posición 1 y un metilo en posición 2. No puede haber sustitución de un metilo en posición 1 porque entonces se alargaría la cadena. Entonces siempre los metilos deben empezar en la posición 2. Por lo tanto, este tendría 1, 2, 3, 4, 5. Este se llamaría 2-metil y en posición 1, 1-pentanol. Otra estructura en donde estamos hablando de 5 puede ser, por ejemplo, en posición 1 el oxígeno y en posición 2 el metil. Entonces aquí van a surgir una buena cantidad, ¿no? Porque aquí también podríamos tener el oxígeno en posición 1 y el metil en posición 4. Aquí sería en posición 1 y en posición 3, en posición 1 y en posición 4. Entonces esos serían todos los pentanoles con el hidroxilo en posición 1. Ahora podríamos poner, por ejemplo, todos los pentanoles con el oxígeno en posición 2. Entonces tendríamos el 2-metil 2-pentanol, el 3-metil 2-pentanol, el 4-metil 2-pentanol, y también podríamos tener los isómeros en donde el hidroxilo, el 2-metil 3-pentanol, el 3-metil 3-pentanol, y ya, ¿sí, verdad? Porque no debe ser así, ¿verdad? Debe ser así. Entonces ya no existiría como tal el 4-metil 3-pentanol porque sería igual que este, ¿no? 1, 2, 3. Sin embargo, sí pueden existir en este sentido los que son de 4 carbonos, por ejemplo, el hidroxilo en posición 1 y 2 metilos en posición 2. O puede ser el hidroxilo en posición 1 y un metilo aquí y un metilo acá. O una tercera opción sería, lo voy a poner acá arriba, el hidroxilo en posición 1 y los 2 metilos en posición 3. Entonces sería el 2,2-dimetil, 1-butanol, el 2,3-dimetil, 1-butanol y el 3,3-dimetil, 1-butanol, ¿no? En los casos que estamos poniendo del lado derecho, hasta el más lado derecho. También puede existir en donde el hidroxilo está en posición 2. Entonces, cuando tenemos 6 átomos de carbono, las combinaciones son bastantes para esos alcoholes. No son los únicos, puede haber, aquí ya llevamos ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y todavía faltan los 2 butanoles, ¿no? El 2-butanol con todos sus isómeros. ¿Hasta ahí alguna duda? No, maestro, ninguna. ¿Ninguna inquietud? Ok, como un buen ejercicio, vamos a poner vamos a poner el heptanol. Entonces el heptanol tenemos 7, 2, 4, 6,
7 átomos de carbono y vamos a poner el 1, este es el más complicado de dibujar, ¿no? El 1-heptanol. Entonces, como un ejercicio para que practiquen esta cuestión de cómo podemos acomodar, traten de dibujar todos los isómeros que más puedan del heptanol. O sea, aquí tenemos el 1-heptanol, pueden dibujar el 2, el 3, el 4, existirá el 5, existirá el 6. Luego quitan un carbono, lo van sustituyendo y van haciendo las combinaciones oxígeno-metil, oxígeno-metil. Luego quitan un segundo metil, un segundo carbono y entonces ya tienen 2 metilos, podrían tener hasta 3 metilos, por ejemplo. 1, 2, 3, ¿sí? Podrían tener hasta 3 metilos en la molécula y entonces pueden generar una buena cantidad de isómeros. No sé si queda claro ese ejercicio. Sí, profe. Entonces, esa es una actividad, no es de entrega, es solo una cuestión de ejercitación de todo lo que pueden hacer. En la próxima clase la comentamos, a ver cuántos se encontraron, cuántos deberían de ser, y entonces si les sobran, si les faltan, para que vean cuáles pueden ser los que les faltaron o los que consideran mal. Entonces tienen que hacer todos los que encuentren del heptanol con 7 carbonos, todos los isómeros, y por supuesto ponerles los nombres sistemáticos, ¿no? Los nombres que estamos generando aquí, que más o menos hemos repetido en todo este ratito. Entonces sería la estructura más el nombre sistemático generado por la LIFAG bajo estas reglas que hemos estado mencionando. No sé si queda duda de esa actividad. De todas formas, la próxima clase yo les daría, estos son todos los compuestos que debieron de haber encontrado, ya los comparan con los que tienen y entonces ven si la prueba fue exitosa o no, si ya tienen más o menos la capacidad, y entonces sería cuestión de ver qué tanto les hizo falta, qué tantos les sobraron o si están perfectos o no. En todos los 3 casos todo estará bien, ¿no? El chiste es ejercitar esta actividad. No sé si tengan alguna duda de todo este punto. No, profe, ninguno. Ok, entonces, Yo tampoco, profe. ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, más bien ya por la hora, creo. Vamos a dejarlo hasta este punto y la próxima clase revisamos estos, los del heptanol, y hacemos otros ejercicios un poco más complejos de nomenclatura. No sé si les parece bien. Sí, profe, está bien. Sí, profe. Está muy bien, profe. De todas formas, yo voy revisando la lista de los compuestos que ustedes están marcando aquí en el chat. Voy haciendo la lista de cuáles están indicando para que también les indique cuáles están repetidos, cuáles no, quiénes tienen su compuesto listo para que busquen esas actividades, nombres, características y usos, para que lo tengan listo para dentro de 2 semanas. Profe, disculpe, ¿va a poder subir el video de la clase? Sí, la idea es, yo creo que en un ratito que, bueno, ahorita que lo desconecte la cámara, paso el video a la compu y lo que se cargue en YouTube, no sé cuántos megas o gigas haya salido los videos, porque deben ser 2 o 3, porque se corta cada 30 minutos, los tenía que estar activando, sí lo hice, tuve el cuidado de hacerlo, entonces sí, yo creo que a lo largo del día estará cargado en YouTube, para que no haya problema. De todas formas, el link de YouTube lo pego en el chat de la reunión o en el chat del grupo, para que no haya problema, de que desde ahí lo puedan consultar. Gracias, maestra. Ok, entonces voy a terminar esto.